Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¡Vamos! Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, llena este lugar con tu gloria. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel. Bienvenido Espíritu de Dios, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Padre, Hijo, Espíritu Santo, y también bienvenidos cada uno de ustedes. Es día viernes, es un buen tiempo para poder hablar de la palabra del Señor y para poder compartir y ministrar una palabra a tu vida. Gracias por estar ahí, gracias por unirte a la transmisión, gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Ahora es día viernes y qué bueno poder conectar con ustedes hasta donde te encuentres. Que el Señor te bendiga. Declaramos bendiciones sobre tu vida, bendiciones sobre tu familia, y declaramos que el Señor Jesucristo es el Señor. Y declaramos también que Dios nos ama y que con amor eterno el Señor nos ha amado. Está con nosotros, pelea por nosotros, nos lleva hacia adelante. Él es Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot, el Dios de las victorias, el Dios que nos da las victorias. Dios te bendiga allá donde estés, donde te encuentres. Hagas lo que hagas, el Señor te bendiga. Es noche de día viernes y qué bonito poder entender que declaramos y tenemos hambre del Señor. Declaramos que el Señor tiene una cobertura sobre tu vida. Y sabemos que la cobertura de Dios te protege, te da protección contra toda acechanza del enemigo. Les bendecimos y sabemos que el Señor ha sido nuestro refugio de generación en generación. De generación en generación, el Señor ha sido nuestro Dios, ha sido nuestro refugio, nuestro estandarte. Él es el eterno, Jehová el eterno, el Olam, Jehová poderoso. Gracias a Dios porque nos permite siempre un fin de semana más, y gracias a Dios porque nos permite poder conectar con ustedes. Hermanas y hermanos de la iglesia, Dios les bendiga. Gracias por estar ahí, y amigos y amigas que conectan por primera vez, gracias por acompañarnos. De todo corazón, gracias por estar ahí. Y también aquellas personas que son familia, Dios les bendiga. Gracias por conectar. A todas y todos, Dios les bendiga grande, poderosamente. El Señor no retiene sus promesas. Él es fiel y cumplirá su promesa en nosotros. Les amamos en el nombre de Jesús. Allá donde te encuentres, allá donde estés, que Dios bendiga tu familia, bendiga tu vida. Y qué bueno poder conectar y saludar a algunos de ustedes. Noy Morales está conectada. Dios le bendiga, hermana Noy. Bendiciones, gracias por conectarse. Carmen Leticia, mis chicas, bendiciones por estar conectada. Rosa Cruz de Díaz, Dios me la bendiga por estar ahí. Gracias, es una bendición que esté conectada. Roxy Martínez, gracias por estar conectada. Bendiciones. Hay más personas conectándose. El grupo va creciendo. Mientras el grupo va creciendo, saludamos a todos, deseando que Dios les bendiga. Y si tienes algún testimonio que compartir en un mensaje, puedes publicarlo acá, puedes poner un mensaje, puedes publicarlo y lo leemos brevemente para darle la gloria y la honra a Dios, el Creador, el Hacedor de maravillas, el que hace prodigios y milagros.
Estuvimos unos días fuera del aire, estuvimos unos días sin transmitir, casi 2 semanas. Tuve un problema en mi rodilla. Estábamos un poco mal, una lesión, un accidente, pero gracias por la paciencia y gracias por volver a conectar. Gracias por estar ahí pendientes y esperando la transmisión. Y queremos orar y decirle, Señor, gracias por tu cuidado, por tu favor sobre nuestra vida. Y gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros. Sabemos que el Señor está obrando en nosotros su perfecta voluntad. Y sabemos que el Señor no retiene sus promesas. Él es fiel. Fiel y justo es el Señor. Queríamos esta tarde, esta noche ya de día viernes, poder llegar hasta la intimidad de tu hogar con una palabra de bendición, Y creo Dios me ha dado una palabra para compartir esta noche. Es especial y yo sé que el Señor puede ministrar tu vida, porque en estos días el Señor está obrando su perfecta voluntad. Guillermo Funes, estás conectado. Dios te bendiga, Guille. Gracias por estar ahí. Hermana Leticia Cruz está conectada. Dios me la bendiga. Más gente se conecta y más se van conectando. Y sé que hay testimonios de bendición. Sé que hay testimonios de poder. Y sé que el Señor sigue hablando a nuestras vidas. Se sigue moviendo. Tenemos un Dios vivo, un Dios dinámico. Y tenemos un Dios que se sigue moviendo, sigue obrando. De una o de otra manera Dios ha bendecido tu vida. De una o de otra manera Dios se ha movido en tu vida. A través de ti, en tu vida, en tu hogar. Bendecimos a todos aquellos que se siguen conectando. Gracias por acompañarnos y gracias por apoyarnos. Además, si te gusta la transmisión, pone un like. Si Dios te bendice con una palabra y crees que es para ti, dale un like y con eso dices amén. Y si puedes, si tienes valor de compartirlo, dale compartir con tus mejores amigos, con tus familiares. Y yo sé que el Señor te va a bendecir por compartir. Muchos de nosotros somos canal de bendición para otras personas en el área espiritual. En el área espiritual, Dios te ha puesto en el camino para ser canal de bendición a otras personas. Así es de que oro por tu vida. Le damos gloria a Dios. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este momento. Gracias por esta transmisión, por permitirnos estar en vivo y poder compartir con todos mis hermanas y hermanos. Gracias, Señor, por esta oportunidad, porque verdaderamente es una oportunidad que viene de ti. Gracias por usar nuestras vidas como canal de bendición para otras personas. Solamente somos siervos tuyos, solamente somos instrumentos tuyos y queremos servir de bendición para otros. Padre, gracias y bendecimos a todas estas personas, bendecimos familias, bendecimos hogares, bendecimos personas que tienen hambre y sed de Dios y bendecimos a aquellas personas que están tratando de hacer su mejor esfuerzo por acercarse a ti. Personas que están tratando de hacer su mejor esfuerzo por acercarte a ti, les bendecimos y declaramos que tú les amas, que tú estás viendo su esfuerzo y que tú estás viendo la sed y el hambre espiritual que tienen. Padre, bendecimos a las personas que están intentando dar pasos de fe. A todas estas personas, hombres y mujeres de fe, les bendecimos y declaramos, Señor, cada uno es amado de parte tuya. Y cada uno, Señor, es alcanzado por tu gracia y por tu favor. Bendice, Señor, a estas familias, a estos hogares que necesitan de ti. Oramos para que una fresca unción, una visitación fresca de tu Espíritu llegue a muchas personas que nos están viendo. Que venga un avivamiento espiritual a nuestra vida. Avívanos con tu Espíritu. Desata de tu Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe, quien nos enseñe, quien nos dirija. Padre, que nos enseñe tu Espíritu Santo y que vivifique nuestras vidas. Señor, gracias por este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y te bendecimos con la bendición del Señor. Es día viernes y no te puedes quedar sin tu bendición. Es día viernes y yo sé que has estado conectado durante todo el día en diferentes medios y redes sociales y de alguna o de otra manera has recibido palabra de Dios. Muchas personas se animan a compartir un texto bíblico en redes sociales. Dios te bendiga. Otros se animan a compartir un mensaje de la palabra de Dios a través de redes sociales. Dios te bendiga, porque estás haciendo que la palabra de Dios sea compartida. El reino de Dios vaya avanzando. Somos instrumentos del Señor, somos instrumentos de bendición para otras personas. Yo oro que el Señor te dé paz en tu corazón. Oro que el Señor te dé paz a tu corazón. Había un coro que escuché, dice, ven, te necesito para que le des sentido.
a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Así de que yo sé que el Señor, sé perfectamente que el Señor llena todo vacío. Sé perfectamente que solo el Señor puede llenar vacíos y traer paz a nuestro corazón. Él es el Dios de paz. Shalom, Dios de paz que ministra paz, y queremos también ministrar gozo y paz a otras personas. Bendecimos a tanta persona que se conecta y declaramos que el Señor les ama y que el Señor pelea por nosotros y nos da victorias. Dios ha puesto en mi corazón compartir esta parte de la palabra del Señor esta noche, y me ha dado un par de versículos bíblicos para compartir contigo. Y quería leer el libro de Hebreos capítulo 1. Quiero ir rápidamente a nuestra Biblia y quiero leer el libro de Hebreos capítulo 1, que me parece solamente para empezar me parece unos versículos poderosos, y quisiera compartir en esta palabra, y quiero que pongas cuidado. Dios habiendo hablado muchas veces, Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Yo leí un versículo y dice: todas las cosas fueron creadas para Él, por medio de Él y para Él. Hablando de Jesús. Pero en este pasaje vemos que Dios ha hablado muchas veces, no pocas, muchas veces y de muchas maneras. En otros tiempos y también en nuestros días. Primero habló el Padre a través de los profetas o por los profetas, y luego en nuestros días, en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo, por nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que el Padre habla, y sé que el Hijo Jesucristo también habla, y sé que el Espíritu Santo habla. Hay muchas maneras por las cuales Dios nos habla. Hay muchas formas a través de las cuales Dios nos habla. Y Dios, habiendo hablado de muchas veces, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios tiene una diversidad de forma de cómo hablarle a la gente, a la humanidad. Y hoy quiero compartir este espacio, esta pequeña porción, porque sé que el Señor sigue hablando, y porque sé que tenemos un Dios vivo, un Dios dinámico, un Dios que está hablando de muchas formas, de muchas maneras, y que el Señor tiene cuidado de qué hacer y cómo hacer y a quién utilizar. Habla a quien Él quiere, se mueve como Él quiere, y cuidadito le corrige la pluma. A nosotros los cristianos nos dio por decir que solo los que buscaban más de Dios podrían recibir algo de Dios. Pero en algunas oportunidades vimos en la Biblia que Dios le habló a personas que probablemente no estaban muy conectadas con el pueblo de Israel, o probablemente no estaban muy entregadas espiritualmente. Así de que hoy por hoy yo puedo entender que el Señor puede hablarle a cualquier persona. Eso dice el libro de Joel. En los postreros tiempos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Y el libro de Joel habla del derramamiento futuro del Espíritu Santo que comenzó con la iglesia primitiva. Una vez que el Señor Jesús se fue al cielo, prometió y dijo: derramaré de mi espíritu sobre ustedes y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo también, como parte de la Trinidad, sigue hablando a nuestras vidas. Habla el Dios Padre, habló Dios Padre de muchas formas, de muchas maneras, en muchas ocasiones, a través de los profetas. Habló el Señor Jesús cuando estuvo acá hace aproximadamente 2000 años, y sigue hablando el Espíritu Santo en nuestros días. Sé que el Espíritu de Dios sigue tocando corazones y sigue hablando de muchas maneras. Hay muchos canales que Dios ocupa para hablar, y hay muchos canales que el Señor Jesús a través del Espíritu Santo ocupa para hablar. Muchos oyen la voz de Dios, probablemente de diferentes maneras. Algunos en voz audible, a otros Dios les da palabra de ciencia. Y hay que tener el oído bien agudo como para decir: esta palabra es del Señor y esta palabra no viene de Dios.
Generalmente las palabras que causan muerte, destrucción y maldición no vienen del Señor. Y generalmente aquellas palabras que son de bendición, respaldadas por versículos bíblicos, promesas de Dios escritas en su palabra, tal vez te las suelta alguna persona, pero esas vienen de Dios. Esas vienen de Dios y ocupa muchas maneras de cómo hablar. Recuerdo que a Moisés el Señor le habló en medio de una zarza ardiente, una zarza encendida que duró mucho tiempo en quemarse, duró mucho tiempo en consumirse, y Moisés se extrañó y se acercó a la zarza, y a través desde el medio de la zarza, el Señor habló al corazón de Moisés. Tú conoces la historia. En otro pasaje de la Biblia entendí y leí que el Señor había utilizado un burro para hablarle a un profeta. Eso es el extremo. Y si Dios puede utilizar a un burro para hablar, puede hacerlo como Él quiere y cuando quiere. Así de que tenemos que abrir nuestro corazón y entender que el Señor ha hablado muchas veces, en muchas ocasiones y de diferentes maneras. A otros Dios les habla a través de sueños y visiones. A otros Dios les habla a través de sueños y visiones, que es una forma especial a través de la cual Dios habla. Hemos entendido que el Señor habla a través de su palabra y también habla a través de sus siervos. Cualquiera de los ministros de Dios, en cualquiera de las ramas que Dios los utilice, son capaces de traer una palabra de bendición a la vida, a tu vida o a la vida de las personas. Así de que entendemos que el Señor habló, habla y seguirá hablando, porque tenemos un Dios vivo, un Dios dinámico, un Dios que permanece para siempre. Si Dios está vivo, yo creo que no está todo el tiempo reposando. Yo creo que está dinámicamente moviéndose. Así de que esto es lo especial de seguir a Dios. Esto es lo especial de servir a Dios. Por eso es importante entender, Dios tiene una gama, una variedad fuerte, un abanico grande de formas de cómo hablarle a la humanidad. De repente uno no sabe quién va a recibir una palabra de Dios para uno. De repente uno no sabe cuándo Dios va a hablar una palabra de bendición para nosotros. ¿Por qué el Señor utiliza a unos de una manera o por qué el Señor utiliza a otros de otra manera? Yo lo que sé que Dios puede usar tu vida. Yo lo que sé es que Dios puede usar tu vida. Estamos en el periodo de la gracia en el cual la iglesia puede recibir tantas cosas de tantas maneras. Un Dios poderoso utilizando a la iglesia. Si Dios puede utilizar a muchos, dice la Biblia, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestros ancianos soñarán sueños. Y quiero enfocarme un poco en los sueños esta noche. ¿Por qué? Porque Dios habla por misericordia. Dice que Él hace llover sobre buenos y malos. Simbólicamente eso se puede interpretar como Dios también puede derramar de su espíritu sobre todo aquel cristiano que se acerca más y más a Dios. Y el Espíritu de Dios es el sello, las arras, la garantía de que Jesús está con nosotros y la garantía de que somos hijos de Dios. Una vez que empiezas a caminar con el Señor, el Espíritu de Dios empieza a mover en tu vida. Pero me sorprende que muchas veces también por misericordia he escuchado personas que reciben un sueño de Dios sin estar muy relacionadas al pueblo de Israel o sin estar muy conectadas con la iglesia. Y me sorprende la forma en que Dios ministra la vida de las personas. Por misericordia, Dios nos habla. Y Dios es capaz de moverse en nuestra vida. Ciertamente conozco que hay 9 dones del Espíritu en el libro de Corintios. Pero de esos 9 dones, aparte de eso, por misericordia Dios regala. El don es un regalo. Y por misericordia Dios nos da el regalo de los sueños y las visiones. Por misericordia. Y como iglesia aprendimos a hacer excepciones muchas veces. Y alguien dijo que probablemente Dios no podía hablarle a las personas incrédulas, pero yo puedo sentir que sí, y que probablemente aquellas personas que Dios tiene en su corazón, en su agenda, y aquellas personas que Dios quiere alcanzar, o aquellas personas que son importantes para determinados proyectos, en algún momento Dios los utiliza y les da sueños. Tengo ejemplos de ello en la Biblia. Creímos que solo al más espiritual Dios le podía hablar a través de sueños, pero no, Dios puede hablarle a muchas personas. Y yo creo que esto nos enseña que probablemente no solo el más consagrado puede recibir de Dios. Más personas pueden recibir de Dios y pueden ser tocadas por Dios.
porque tengo testimonio de muchas personas que han recibido cosas que vienen de Dios. Algunos han sido tocados para imponer o infundir temor santo, un temor reverente a Dios. Muchas personas reciben cosas de Dios y te sorprenderías la gran cantidad de personas que hoy en nuestros días está siendo tocada a través de sueños y visiones. Cristianos y no cristianos, Dios está derramando su espíritu sobre toda carne y está derramando la gracia sobre todos los cristianos. Y por la gracia los cristianos reciben sueños y visiones. Y por misericordia Dios hace llover sobre buenos y malos. Y por misericordia Dios le habla también a toda aquella persona que Dios se le antoja tener una comunicación. Hay personas a las cuales Dios las está persiguiendo y les está hablando. No siendo cristianas, Dios las está conquistando. No siendo cristianas, Dios les está hablando. Muchos probablemente dicen: yo no tengo una buena comunión con Dios todavía, pero Dios me da testimonio de que Él me habla. Yo sé que Dios le habla a muchas personas, al bueno y al malo, al grande y al pequeño. Dios le habla. Dios le habla a muchas personas, al hombre, a la mujer, al niño, al adulto. Te sorprenderías cómo Dios le habla a los niños a través de sueños. Y te sorprenderías cómo los ancianos tienen sueños. Sueños vienen de Dios. Y esta noche yo quisiera hacer una aclaración. Como todos sabemos, algunos sueños son de Dios, otros no vienen de Dios. Los que vienen de Dios son exquisitos, son por misericordia. Los sueños que vienen de Dios son por misericordia. Y deberías de dar gracias a Dios que por misericordia Dios te habla. Por misericordia Dios nos habla a todos. Escuché una porción que me llamó la atención. Y las veces que Dios habló y habla y seguirá hablando en sueños es una infinidad. Y podríamos poner tantos ejemplos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y yo quiero retomar dos porciones que me han llamado la atención y que Dios ha puesto en mi corazón para compartir contigo. Brevemente quiero leer el libro de Mateo capítulo 27. Mateo 27 nos da un ejemplo perfecto de alguien que recibió un sueño en el momento indicado. Alguien que Dios utilizó para ser canal de bendición en el momento indicado. El que menos esperamos o la persona que menos esperamos puede ser utilizada por Dios. A la persona que menos esperamos o a la persona que menos creemos, Dios le habla. A la persona que menos creemos que Dios puede usar, a esa persona, por misericordia, Dios la utiliza. Y mira qué ejemplo, Mateo 27, 15, 24. Dice: estando sentado Pilato en el tribunal, su mujer mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Hablando de Jesús. Jesús frente a Pilato. Y estando en el tribunal, mientras estaban juzgando a Jesús, la mujer mandó a alguien. Y yo puedo imaginarme este pasaje, puedo imaginarme este momento. Y esta mujer, la esposa o la mujer de Pilato, mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Sí, las mujeres son muy susceptibles, muy sensibles a la voz de Dios. Y esta mujer es importante en ese momento para el proceso por el cual Jesús estaba pasando. Esta mujer había pasado toda la noche sin poder dormir, o probablemente dormía por ratitos y estaba desesperada. Y ha padecido mucho en sueños por causa de Jesús. En ese momento se le estaba dando una palabra que iba a ser para Pilato, porque Pilato, el gobernador del reino, el gobernador de Roma, en ese lugar, era una persona decisiva para el proceso por el cual Jesús iba a pasar. Y en ese momento la mujer manda a decir: cuidado con lo que vas a hacer con este justo. La Biblia le llama a Jesús justo. Y en ese momento la mujer le llama a Jesús justo, como queriendo decir: él nada tiene que ver, a él nadie lo puede acusar. Pero en ese momento le advierte a Pilato. Ahora yo quiero retomar de esto un par de cosas, pero quiero retomar que Pilato, por ser gobernador de Roma, tiene una mujer que probablemente, lo más seguro, es de su mismo nivel y de su misma nación, y su mujer
la Biblia no da un nombre, no da un apellido, y entonces puedo entender que Dios puede utilizar y le puede dar sueños a personas de cualquier nación o a personas que son o no cristianas. Aunque tú no lo creas, las personas que son o no cristianas podemos o no recibir sueños. Es que los sueños vienen de parte de Dios y Dios los da por misericordia. Alégrate si Dios te da un sueño. Alégrate si Dios te da una visión. Es importante entender, y yo estoy recibiendo desde hace un par de días que en los postreros días, en estos días precisamente, Dios va a empezar a hablar de sueños. Dios te va a dar sentires y Dios va a empezar a mostrarte cosas que van a suceder a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Y cualquier cristiano descalificaría a la mujer de Pilato para ejercer una función espiritual, para que Dios le muestre un sueño. Ay, pero es que los sueños son regalos de Dios y tú no te puedes meter como cristiano. Tú no puedes determinar a quién Dios le va a dar un sueño y a quién no le va a dar un sueño. Dios puede hacer como quiera, cuando quiera y con quien quiera. Es que Dios es todopoderoso y no le corrijas la pluma. Ahora hay cosas que son importantes y hay revelaciones que vienen por sueños. Aparte de voz audible, aparte de escuchar una palabra profética, aparte de escuchar a un ministro predicar una promesa de Dios, aparte de un ministro darte una palabra direccional, Dios puede traerte revelación de diferentes maneras. Voz audible, palabra de ciencia, palabra de ciencia. Es que el Espíritu Santo se mueve. Ahora, esta mujer le manda decir a Pilato: no he podido dormir. He tenido un sueño tras otro. He padecido mucho en sueños por causa de él, de Jesús. Y esta es una forma en la cual muchas veces Dios nos habla, porque muchas veces, probablemente a corto plazo, Dios quiere decirnos algo va a pasar. A mediano plazo, Dios quiere anunciarte que algo bueno va a pasar. ¿Y por qué no? A mediano plazo o a corto plazo, Dios te quiere prevenir de algo malo que puede llegar. Muchas veces personalmente he tenido sueños en los cuales Dios ha mostrado probablemente accidentes, ha mostrado probablemente enfermedades, y algunas veces a ti también Dios te deja sentir que algo va a pasar. A ti te ha dejado sentir el Señor a través de sueños muchas cosas. Y entonces entiendo que muchos sueños son preventivos. Acuérdate de esto, muchos sueños son preventivos y muchos sueños que Dios le da a las personas son para anunciar, para decirles: cuidado, ponte a orar. Es preventivo, como esta mujer que tiene sueños constantemente durante toda la noche, como esta mujer que tiene muchos sueños y ha padecido mucho durante la noche en sueños por causa de Jesús. Es un sueño preventivo y le manda a decir justo a tiempo. Manda a decir esta mujer a su marido, a Pilato: no tengas nada que ver con ese justo. No te vayas a meter en problemas. Claro, no es cualquier hombre, es el mismo Hijo de Dios. Y la mujer le manda a decir: cuidadito lo tocas, cuidadito te equivocas con él, cuidadito te metes con él, no vayas a cometer un error. Es porque el Señor tiene sueños preventivos, sueños en los cuales probablemente te está diciendo qué hacer, qué decir, dónde ir. Hay probablemente días en que te estás moviendo en un campo minado, un campo muy delicado, en una atmósfera muy delicada, y el Señor te está diciendo: cuidado, cuidado con pasar por ahí, cuidado con meterte en esa área, cuidado con pararte en esa área. Porque el Señor te ama y porque el Señor a través de sueños quiere prevenir momentos difíciles para tu vida. Muchas personas han estado recibiendo sueños. Muchas personas Dios les ha estado mostrando cosas porque Él te ama, porque quiere guiarte hacia Él, porque te quiere dirigir hacia Él. Entonces también hay sueños direccionales. No solamente hay sueños preventivos, sino que también hay sueños que te dan dirección, para dónde moverte, con quién moverte. Probablemente has recibido sueños en los cuales has visto o has tenido que entender que hay personas en medio del sueño que el Señor te está alertando y te está diciendo: cuidado con esta persona. Sí, porque el Señor te ama, porque el Señor te ama como tú no tienes idea. Dios te ama y por amor hace muchas cosas. Por amor a ti, el Señor ha hecho, está haciendo y hará muchas cosas. Hará muchas cosas el Señor.
a favor de tu vida. Así de que considérate dichoso, dichosa, cuando tienes una palabra de Dios. Considérate dichoso o dichosa cuando Dios te habla de una o de otra manera. Por eso leí el libro de Hebreos, porque dice en el principio, desde el principio, Dios, el Padre, habiendo hablado en muchas ocasiones, de muchas maneras, Él tiene muchos canales para hablar a tu vida. Tiene muchos canales para hablar a tu vida. Y probablemente te has vuelto especialista en escuchar la voz de Dios en un canal. Y de repente Dios te quiere hablar en otro, de otra forma, en otro canal. No desprecies la voz de Dios. No rechaces la voz de Dios cuando Dios se acerque a tu vida. Tienes que ser lo suficientemente maduro. Tienes que tener el corazón muy agudo para entender de qué lado Dios te está hablando. ¿A quién Dios está utilizando para hablarte? ¿O qué canal o qué forma Dios está utilizando para hablarte? Hoy en nuestros días se va a empezar a soltar cada vez más un mover de revelación a través de sueños. Un mover más grande a revelación, un mover más grande de revelación a través de visiones y sueños. Gracias a Dios hemos escuchado muchos testimonios de personas que han estado siendo utilizadas aún dentro de nuestra iglesia, recibiendo muchos sueños, mucha visión, muchos sueños, mucha visión. Gracias a Dios por la sensibilidad de la iglesia. Gracias a Dios por el corazón sensible de la iglesia. Y gracias a Dios por su misericordia, por su gracia, porque por gracia recibimos. Por gracia y solo por gracia. No es que tú te esfuerces mucho. Dios por gracia te da. Dice el libro de Gálatas: ¿recibiste el Espíritu de Dios por las obras de la ley o por el oír con fe? Y la respuesta es por oír con fe. Cuando Pablo pregunta a la iglesia de Galacia y dice: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo, recibieron el Espíritu de Dios por las obras de la ley que cumplen, por su esfuerzo que hacen, o lo recibieron por oír con fe? Y la respuesta es: lo recibieron por oír con fe. Así es de que Dios te habla, y muchas de las formas en que Dios te ha hablado es a través de sueños, y muchas de las formas en que Dios te seguirá hablando es a través de sueños. Hemos aprendido un par de cosas en el caminar cristiano. Hemos aprendido un par de cosas en el caminar cristiano, y una de esas es que tenemos que profundizar, dejando ciertamente los fundamentos. Tenemos que ir hacia adelante a la perfección. La perfección es entender cómo Dios te habla, cuándo Dios te habla, qué formas Dios está utilizando para atraer tu vida a Él, para guiarte. Y como confirmación, después de tanta cosa, esta mujer no era muy cristiana, no cumplía mucho la ley. Esta mujer, probablemente la mujer de Pilato, no era tan entregada, tan metida en las cosas de Dios. Pero Dios le da un sueño en el momento indicado, con las personas indicadas, en el tiempo indicado, porque Dios es creador de atmósferas. Dios es creador de atmósferas de bendición. Dios crea las atmósferas en las cuales quiere que tú te muevas. Dios crea las atmósferas en las cuales quieres que tú te muevas. Todas aquellas personas que Dios pone en tu camino no son casualidad, son personas que Dios atrae a tu vida para que sean bendecidas de parte tuya. Las atmósferas espirituales las tienes que detectar a través del Espíritu, porque el hombre espiritual sabe discernir las cosas espirituales. Porque el hombre espiritual sabe conectar con las cosas espirituales. Hay cosas que están pasando alrededor de tu vida que son muy sobrenaturales. Muy sobrenaturales. Algunas cosas que te han pasado justo en estos días tal vez no tienen una explicación lógica. Con tu mente no las puedes entender, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero el hombre que es espiritual entiende, percibe las cosas y conecta las cosas en el área espiritual. Aunque no todas las cosas se pueden interpretar bajo la lupa espiritual, la mayoría de las cosas Dios las permite y las podemos alinear espiritualmente. Un hombre llamado Faraón, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, le fue dado un sueño, no siendo muy cristiano, o sea, no yendo mucho a la iglesia, no siendo un hombre muy entregado a las cosas de Dios. De hecho, pertenecía al pueblo egipcio, un pueblo que tenía en esclavitud al pueblo de Israel. Pero a ese hombre, que no es muy de la familia de Dios, no es muy del pueblo de Israel, a ese hombre que en lugar de ser del pueblo de Israel es
anti-Israel, es alguien que tiene bajo dominio, bajo esclavitud al pueblo de Israel. A ese Dios ocupa. A Faraón, sí, ¿por qué? Porque le da un sueño estratégico, un sueño de sobrevivencia, un sueño preventivo, un sueño para planificar cómo salir de una situación difícil. 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Ese sueño difícil de descifrar, un sueño casi imposible de descifrar, porque Faraón manda a llamar, cuando tiene su sueño y es difícil de interpretarlo, manda a llamar a los adivinos, manda a llamar a sabios, manda a llamar a magos y manda a llamar a todo aquel que probablemente podría haber hecho algo. Pero el sueño estaba tan codificado que no cualquiera podría interpretarlo. Así es Dios. Tiene una gama de formas, un abanico de formas de cómo hablarlo, y a veces lo hace de forma estratégica. Muy estratégicamente, pero muy estratégicamente ese sueño le fue dado a un hombre impío, a Faraón. El Faraón tuvo el sueño y luego manda a buscar a todos y nadie lo puede interpretar. Alguien estaba en la cárcel, el intérprete de sueños, José. Conocemos la historia de José y José es especialista en interpretar sueños. Estando en la cárcel ya le ha interpretado el sueño al copero, al panadero del faraón, y a uno le ha dado la interpretación y a otro le ha dado la interpretación, y a uno le dijo: cuando Dios te ponga en bendición, cuando Dios te restaure a tu posición y a tu función de bendición, acuérdate de mí, háblale de mí al faraón. Aún estando José 2 años después, he leído la historia, me ha gustado, 2 años más pasaron para que Faraón tuviera ese sueño que lo trastornó, que lo angustió. Y cuando Faraón tuvo el sueño y buscó a todos, nadie pudo interpretarlo. Pero el copero entonces se acordó y dijo: me acuerdo que estando en la cárcel hubo un hombre que me interpretó mi sueño. Estratégicamente lo mandaron a llamar y le preguntaron: ¿eres tú el que interpreta los sueños? Y José contestó: Dios es el Dios de los sueños. Él es el que da sueños y los interpreta también. Dios es el que se mueve y Dios es el que habla a través de los sueños. Le contó el sueño a Faraón a José, y tú conoces la historia. José dijo: bueno, déjame ayunar, déjame ver qué el sueño significa. Y cuando ya hubo llegado José al trono, delante del trono de Faraón, interpretó su sueño. Y el sueño fue contado de forma estratégica, detalle por detalle, y al faraón le habían sucedido un sueño de vacas flacas y vacas gordas. Primero las vacas gordas, luego las vacas flacas, y luego el faraón vuelve a soñar, se despierta del sueño de las vacas y vuelve a soñar el sueño de espigas de trigo muy llenas de fruto, muy llenas de trigo, y otras 7 espigas muy flacas, muy desgastadas, muy envanecidas. Y dijo José: ese sueño es uno solo. Y el suceder el sueño al faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que se apresura a hacerlo. Qué estratégico el Señor, qué estratégico es Dios. Cuando Dios habla a través de sueños, está ocupando una estrategia especial. A Faraón le da un sueño que él, ni su gente inteligente, ni sus consejeros, ni sus asesores podrían interpretar, ni aun los sabios ni los magos. Tan codificado que solo una persona podría interpretarla: José. Lo mandan a llamar, interpreta el sueño, y José dice: el suceder al sueño al faraón 2 veces significa que la cosa es firme. La cosa es firme de parte de Dios y que se apresura a hacerla. Es firme y se apresura a hacerla. Eso ya va a suceder. Esto va a suceder a corto tiempo. Y al hacer eso, José mismo propone una estrategia para que Faraón actúe. Y usted conoce la historia. Faraón le da una posición, una función delicada a José, que no es de Israel, a José que probablemente venía del anonimato, venía de estar escondido en la cárcel. Y esto es lo importante: cuando Dios te usa, cuando le sirves a Dios, Dios te pone en un lugar de bendición, en un lugar estratégico.
aunque otros se enojen. Hay gente que se enoja porque Dios utiliza personas. Hay gente que se enoja con los ministros porque son usados por Dios. Hay gente que se enoja con los ministros porque se mueven de una forma o de otra. Pero no te asustes. Cuando le sirves a Dios, Dios te pone en lugares de bendición, en lugares estratégicos. Es que no le sirves a cualquiera, le sirves al Señor. Si una empresa en esta tierra es capaz de bendecirte y ponerte en posiciones de bendición, cuánto más en el reino de Dios Él no te pondrá en posiciones y en funciones especiales. Dios tendrá cuidado de ti cuando le sirves a Dios. Ciertamente Faraón tuvo el sueño, pero la interpretación no la pudo hacer él. Tuvo que buscar un intérprete. Si el sueño sucede 2 veces, entonces entendimos que es una confirmación, que la cosa es firme. Se confirma. Faraón es el ejemplo de la misericordia de Dios, que Dios le puede hablar por sueños a muchos. Pero José es el intérprete, podríamos decir, el diseño de los cristianos que se entregan al Señor, que buscan de Dios. Ciertamente Faraón no está buscando de Dios, pero José, el intérprete, el único que puede interpretar el sueño, tiene una conexión tan fresca, tan viva de Dios, con Dios. Tiene una conexión tan metida, tan especial con Dios. Tiene una entrega con Dios. Así es de que aunque Dios le muestre sueños a muchos, la interpretación del sueño puede estar escondida en personas que sí buscan de Dios, en personas que sí aman a Dios, en personas que sí se esfuerzan cada día por buscar de Dios. Y dice José, si el sueño se repite es porque la cosa es firme. La misma noche, 2 sueños. Y hay personas que pueden tener 3 sueños la misma noche, 4 sueños, y es increíble. La mujer de Pilato dijo, he pasado toda la noche padeciendo de sueños a causa de este justo, a causa de Jesús. Ahora Faraón tiene un sueño que se repite la misma noche 2 veces. Y dice José, este es un sueño confirmado. Así es de que los cristianos aprendimos a usar esa palabra y tú la vas a escuchar mucho en el léxico cristiano, en el vocabulario cristiano del día a día vas a escuchar la palabra confirmación. Quiero que Dios me confirme, quiero que Dios se mueva y me dé una confirmación. Es porque Dios a través de sueños se está moviendo. Si no es a través de sueños, voz audible, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Dios está hablando de muchas formas, de muchas maneras. Sueños y visiones es una de las formas en que Dios se está moviendo y está hablando mucho. Muchos creyeron en que Dios había cesado de hablarle al pueblo de Israel. Muchos creyeron que Dios habría cesado de hablar al pueblo de Israel. Incluso muchos creyeron que solo Dios hablaba en el Antiguo Testamento. Pero Jesús vino a hablar palabra de vida. Y muchos creyeron que una vez que Jesús se fue, habría un silencio eterno. Pero yo tengo una buena noticia. Él sigue hablando, se sigue moviendo. Tenemos un Dios vivo, un Dios dinámico. Él no es mudo, Él está hablando, sigue hablando y te usará a ti. En los próximos días, en los próximos meses vas a oír la voz de Dios. Vas a escuchar la voz de Dios. Te vas a dar cuenta cómo Dios te habla. A ti, porque tú has dicho muchas veces, a mí Dios no me habla. A mí Dios no me muestra nada. Pero a ti Dios te va a empezar a hablar. Tienes que ser sensible nada más y descubrir en qué área Él te habla. De qué manera Él te habla. ¿Qué canales ocupa? Ocupa personas. Ocupa probablemente la naturaleza. Ocupa probablemente muchas cosas. Es que si el profeta oyó la voz de Dios a través de un burro en el Antiguo Testamento, tú tienes que ser sensible a una forma, a un canal a través del cual Dios te habla. A través del profeta Dios puede hablar. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres en el antiguo tiempo a través de los profetas, hoy ha hablado a través de su Hijo, a través de Jesús. Y las palabras de Jesús habladas quedaron escritas en la Biblia a través del Espíritu Santo que inspiró a hombres para escribirlos. Pablo fue uno de ellos. Pero Dios no terminó de hablar. Él sigue hablando, se sigue moviendo por amor a ti. Por amor a ti. Y esta expresión es probablemente una expresión que hemos oído muchas veces. No he podido dormir porque el Señor te tiene despierto, porque quiere hablarte. No he podido dormir porque el Señor te tiene en vigilia. Quiere el Señor que tú hables con Él y Él hablar contigo. Tal vez tienes sueños pequeños o largos. Tal vez tienes sueños muy pequeños que poco dicen. O tal vez tienes el sueño largo y te da todos los detalles. Pero es que Dios por amor te habla.
Hemos aprendido un par de cosas a través de esto y hemos aprendido que el Señor te da la pauta, te da la pista, te da los procesos a través de los cuales vas a pasar. Si no es de una forma, es de otra. Abre tu corazón. Tienes que ser sensible a la voz de Dios. Dios te mostró o te va a mostrar lo que va a llegar o lo que va a suceder. Tal vez con tu familia, tal vez en tu vida. Tal vez el Señor te despertará en la madrugada o en la noche. O tal vez durante el día, Dios, mientras tengas una siesta o un momento de reposo, Dios te hable. Dios puede hablar en cualquier momento. Cuando Dios te hable, dile amén a la voz de Dios. Cuando Dios te hable a través de voz audible, cuando Dios te hable a través de palabras de ciencia, dile amén a la voz de Dios. Cuando Dios te hable a través de una persona, sea profeta o sea un ministro, un pastor, dile amén a la voz de Dios. Cuando Dios te hable, dile amén, porque es la misericordia de Dios cuando Él se acuerda de ti. Dice la Biblia en el salmista: atentos están sus oídos al clamor de su pueblo, y Él pone sus ojos sobre ti. ¿Por qué tiene cuidado de ti? ¿Quién es el hombre para que Dios se acuerde de él? ¿O los hijos de los hombres para que Dios nos visite? Pues Dios sí te visita. Pues Dios sí se acuerda de ti. Pues Dios sí tiene su oído pendiente a tu clamor. Pues Dios sí pone sus ojos sobre tu vida. Tú sabes que Dios te está buscando. Sabes que Dios te está persiguiendo porque te ama, porque quiere lo mejor para ti. Dios te está hablando a través de diferentes maneras. Se desata un tiempo en el cual Dios te está hablando y Dios te va a seguir hablando. Solamente tienes que ser sensible y decir amén, amén, amén a las promesas del Señor. Yo declaro que los próximos días Dios hablará más y más a tu vida. Si con un sueño Dios te quiere dar dirección, dile amén al Señor. Si con un sueño Dios quiere prevenir algo malo para tu vida y quiere que te pongas a orar por ese sueño, dile amén al Señor. Pasó muchas veces que el profeta dio una palabra y dijo, ora por esto, y lo que menos hicimos fue orar por eso. Cuando Dios te dice tienes que orar por eso a través de un profeta, tienes que insistir en oración a través de la palabra que el profeta te dio. ¿Por qué? Porque hay poder en la voz de Dios, hay poder en la palabra de Dios. Y esos son uno de los lenguajes los cuales Dios ocupa para hablar a tu vida. Sí, es que nosotros estamos acostumbrados a un solo lenguaje, al español. Estamos acostumbrados a un solo diseño, pero Dios es un Dios versátil, es un Dios vivo, dinámico, se mueve de diferentes maneras, de diferentes formas. Así que yo declaro, en noche de día viernes, Dios hablará a tu vida a través de sueños y visiones. Algunas ocasiones vas a necesitar de alguien que ande conectado espiritualmente para que interprete tus sueños, tus visiones. Tal vez tú mismo no entiendas lo que Dios quiere hablarte. Sí, porque es normal. Muchas veces yo le he dicho, Señor, háblame en español. Háblame en español para que te pueda entender, porque he recibido muchos sueños, tal vez muchas visiones, y no las logro interpretar. Pero gloria a Dios cuando alguien de Dios, cuando alguien usado por Dios es sacado del anonimato como José para interpretar tu sueño, lo que Dios te está dando. Un sueño es un regalo de Dios, aprécialo. Un sueño es un regalo de la voz de Dios. Dios hablando directo a tu vida, sin intermediarios. Y probablemente en algunas ocasiones Dios utilizará a alguien como intermediario, como canal de bendición para interpretar tus sueños. Como José interpretó el sueño a Faraón, Dios te puede usar a ti espiritualmente para interpretar el sueño de otras personas. Gloria a Dios por personas que Dios ocupa para interpretar los sueños. Vamos a hablar de esto en otra oportunidad, pero yo quiero declarar, si no puedes interpretar el sueño, busca a alguien muy espiritual, a alguien que Dios utiliza para que te ayude a interpretar el sueño. Como Faraón buscó a José, así tú también puedes buscar a alguien que te ayude a interpretar el sueño. Muchas veces tenemos que adaptarnos al lenguaje, al vocabulario de Dios. Y el vocabulario de Dios es grande. El vocabulario, el lenguaje que Dios utiliza es grande. Y tú y yo muchas veces podemos ser canal de bendición. Gente que ayude a interpretar, a codificar un sueño, una visión. Dios seguirá hablando. Dios se seguirá moviendo. Dios seguirá actuando a favor de todos nosotros. Por amor a Dios.
Y muchos ejemplos hay en los cuales en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Dios le dio sueños a tantas personas. ¿Sabes por qué? Para dar dirección, para hablar a su pueblo, para dirigir el reino de Dios. Saulo de Tarso fue alguien que fue tocado por Dios y alguien recibió el sueño que Saulo había sido tocado. Un hombre de bendición, un hombre escondido por allá en el anonimato, recibió un sueño. Alguien lo iba a llegar a visitar. Alguien lo iba a llegar a visitar con una necesidad. Mira qué bendición. Y este hombre tuvo el sueño. Al siguiente día llegó Saulo, tocó su puerta y dijo: Dios me ha mandado porque tú tienes que orar por mí. Y este hombre dijo: sí, yo recibí el sueño que tú venías. Es tremendo cuando Dios te habla. Dios conecta todas las cosas, arregla todas las cosas con un propósito divino. Y esta noche de día viernes, yo declaro que tú estás en el plan de Dios. Y que si Dios te habla de una o de otra manera, es porque tiene un plan divino, un propósito perfecto con tu vida. Oro en el nombre de Jesús que entiendas que Dios está hablando a tu vida, de diferentes formas, de diferentes maneras. Oro que seas sensible a la voz de Dios. Le pido esta noche que seas sensible a la voz de Dios, al mover de Dios. Este es el mover de Dios. En los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes tendrán visiones. Y yo declaro que te vuelves más sensible a la voz de Dios. Yo declaro que tu corazón se sensibiliza más y más hoy en nuestros días. Hoy en nuestros días es cuando más sensibles tenemos que estar a la voz de Dios. Hoy en nuestros días es cuando más sensibles tenemos que estar al mover de Dios. Hoy en nuestros días es cuando Dios más quiere hablar. Yo bendigo tu vida, declaro en el nombre de Jesús que tú no te vas a escapar de la voz de Dios. Dios te va a hablar, Él te ama, Dios te va a dirigir porque Él te ama. Y Dios tiene propósitos para ti. Te va a dar los propósitos. Oro en el nombre de Jesús y quiero orar por tu vida. Quiero orar para que se abra un canal de bendición a tu vida, para que Dios te siga hablando. Ya Dios te ha hablado muchas veces, de muchas maneras, pero oro que tu corazón se vuelva sensible a la voz de Dios, sensible al mover de Dios. Llámese predicadores, cualquiera que sea su especialidad, Dios hablará a través de ellos para ti, porque le urge al Señor que tú atiendas su voz. Le urge al Señor que tú atiendas su voz, porque Dios te está buscando y porque Dios quiere una relación más íntima, más estrecha contigo, porque Dios quiere acercarse a ti. Acércate tú también más a Él. Considérate dichosa y dichoso si Dios te ha estado hablando a través de diferentes maneras, y considérate dichosa y dichoso a través del Espíritu Santo te ha revelado algunas cosas. Por gracia recibimos. Y si de gracia recibimos, vamos a dar de gracia. Oro por tu vida. Vamos para más. Vamos avanzando. Vamos perseverando en los caminos del Señor. Tenemos gente en la iglesia que es tremenda recibiendo sueños, bendiciones, visiones de Dios. Hay un hermano en la iglesia que está recibiendo tantas cosas de parte del Señor. Quedamos sorprendidos. Platicamos cosas espirituales, nos ponemos de acuerdo, las pláticas se alargan porque hablamos temas espirituales. ¿Sabes qué? Dios es bueno, Dios es fiel, está contigo, está conmigo. Y mientras oro, vamos a poner este coro de fondo y quiero orar por tu vida para que el río de Dios siga fluyendo. Es decir, para que el fluir de Dios siga en tu vida, para que el fluir de Dios siga en tu corazón, para que tu mente esté conectada a la mente de Cristo y para que puedas recibir de Dios, para que el Espíritu Santo te muestre las cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y para que tus oídos escuchen y tus ojos vean cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó. Aquellas cosas que Dios tiene preparadas te las va a mostrar. Oro que el Señor te muestre más. Dios te va a mostrar más. Incluso te va a mostrar el corazón de las personas. Incluso te va a mostrar los secretos más escondidos en el reino. Y entre más
Entre más Dios te muestre, considérate más pequeño, más humilde. Entre más Dios te dé, considérate más humilde. Porque ¿sabes qué? Te dará más. Te dará más. Por eso Pablo decía: yo, el más pequeño de todos los apóstoles. Óigame, Pablo decía: yo, el más pequeño, el más pecador de todos. Siendo el más pecador, dice Pablo, siendo el más pequeño de todos los apóstoles, a mí el Señor le ha placido mostrarme grandes misterios. Pero para que la grandeza de las revelaciones no haga que yo me sienta agrandado, orgulloso, de forma desmedida, Dios ha puesto un aguijón en mi carne. Oro a Dios para que entiendas que entre más revelación Dios te da, más humildes tenemos que ser. Entre más Dios te muestra palabra profética, más humildes tenemos que ser. Y entre más Dios te utiliza, más humildes tenemos que ser. Porque solamente somos vasos de barro. Porque la excelencia del poder es de Él y solo Él. Porque la gloria y la honra es de Él y solo de Él. El 100% de la gloria le pertenece al Señor. El 100% de la honra le pertenece al Señor. Oro por tu vida para que Dios te use de diferentes maneras. Hoy es cuando más la gente necesita de Dios. Hoy es cuando más Dios quiere hablar a diferentes personas. Tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu familia empezará a tener la necesidad de buscar de Dios. Y tú serás la persona que vas a dar una palabra de dirección, de orientación. A ti el Espíritu Santo te va a ocupar, te va a usar para guiar a otros a los caminos del Señor. ¿Sabes? Por gracia y por misericordia, Dios te utilizará de forma especial. Oro por tu vida, Padre, en el nombre de Jesús. Porque hay un grupo de personas que se conecta. Y porque hay un grupo de personas que dicen amén a esta palabra, yo declaro que en los próximos días tú empiezas a usar a la gente, a derramar de tu Espíritu Santo sobre muchas personas. Todo este grupo de gente que nos está viendo, todas estas personas que van a ver este video, yo declaro que el Señor te usa de forma desmedida, que el Señor te usa sin precedentes. Declaro que el Señor te utiliza, y aunque la gente tenga paradigmas contra ti, y aunque la gente empiece a creer que Dios no te puede usar a ti, aún en tu misma familia hay gente que podrá decir que a ti Dios no te puede usar. Aún en tu misma familia Dios te usará. Dentro de los tuyos te escogerá a ti, y a ti te usará el Señor para ser canal de bendición espiritual para otros. Abre tu corazón, tienes que ser sensible y tienes que decirle amén a las promesas del Señor. Siento en mi corazón que Dios puede usar tu vida para canal de bendición, para ser canal de bendición, vaso de barro, gente que sirve para ayudar a que el reino de Dios avance. Si Dios te utiliza, dale gracias a Dios. Si Dios te usa en los próximos días, dale gracias a Dios. Si el Señor te utiliza, yo oro en el nombre de Jesús, seas quien seas. Vengas de donde vengas, no importa tu pasado. Al Señor le interesa tu presente y tu futuro. Ahora le puedes decir amén a las promesas del Señor. Ahora le puedes decir amén a la llenura del Espíritu. Ahora le puedes decir amén a los regalos, a los dones de Dios. ¿Por qué no ahí donde estás, incluso oras conmigo, te unes en oración y dices amén a lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti? Yo quiero que te unas y que le digas amén a lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Hoy, día viernes, ponte de acuerdo conmigo y yo oro por tu vida. Bendigo tus manos para que Dios las use. Bendigo tu corazón para que vuelva cada vez más sensible al mover de Dios. Bendigo tu mente para que vengan ideas, pensamientos de Dios. Y bendigo tu corazón. Incluso oro por personas que se creyeron incapaces para que entiendan que nuestra capacidad procede de Dios. Que nuestro poder procede de Dios a través del Espíritu Santo. Que Dios puede usar a los más pequeños. Porque de la boca de los niños y de los que maman perfeccionó la alabanza. Porque Jesús se alegró porque Dios utilizó y le abrió su corazón. Los tesoros del reino de los cielos fueron mostrados al humilde. A lo vil y lo menospreciado escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los que se creen grandes.
¿Por qué? Porque Él sabe lo que hace, cómo lo hace y con quién lo hace. Yo declaro en el nombre de Jesús que aunque tú hayas pensado que eres el menos indicado, serás la persona que en los próximos días Dios va a empezar a usar con sueños, visiones, palabra de ciencia. Yo declaro que en los próximos días vas a tener sentires que vienen de Dios, que aún no los vas a poder interpretar, pero que vas a entender que algo Dios te está hablando. Algo Dios te ha estado hablando y tienes que decirle amén al Señor. Porque te vas a sorprender, dice el Señor que te vas a sorprender cómo las cosas se van a cumplir. Vas a recibir cosas que se van a cumplir. En los próximos días vas a sentir cosas que se van a cumplir a corto plazo, a mediano plazo. Dice el Señor que les vas a llamar presentimientos, pero es el Señor. No te equivoques, ese es el Señor hablando a tu vida. Vas a sentir o vas a tener presentimientos como tú le llamas, pero esa es la voz de Dios, ese es el mover de Dios, que tú no lo puedes interpretar, pero se va a cumplir la palabra que Dios te muestre. Dice el Señor que al 30, al 60, al 100 por uno vas a recibir, y lo que Dios te muestre lo vas a entender en el camino. Lo que ahora no entiendes lo vas a entender más adelante. Y lo que ahora recibes y no lo logras interpretar, más adelante Dios te va a dar la interpretación. Y te vas a asustar y vas a decir, wow, ya me lo había mostrado el Señor. Yo ya lo había recibido de parte de Dios. Lo recibí en mi corazón. Me lo imaginé o tuve el presentimiento o tuve un sueño. Es Dios hablando a tu vida. Es Dios impactando tu corazón. Es Dios activando algo en tu vida. Esta noche en el nombre de Jesús, algo Dios activa en tu vida, en tus manos. Yo declaro que tus manos, siento una unción acá, y yo declaro que tus manos empiezan a recibir poder en el nombre de Jesús. Autoridad espiritual en el nombre de Jesús. Te vas a mover bajo autoridad, y te vas a mover bajo autoridad y vas a entender la cuota de autoridad que Dios viene depositando en tu vida. Cuando te muevas bajo autoridad, cuando respetes autoridad, te vas a dar cuenta cuánto Dios puede hacer en ti y a través de ti. Siento el poder de Dios moverse y siento que el Señor está hablando. Siento que el Señor te va a empezar a llevar por un río que es espiritual. Te va a empezar a guiar el Espíritu Santo por un río que es espiritual. Siento un fluir de Dios esta noche y siento que el Señor en este fluir te empieza a ministrar tu vida. Tú eres capaz en el nombre de Jesús. Somos competentes ministros competentes del nuevo pacto. Somos ministros competentes del nuevo pacto y esta competencia depende de Dios. Así es de que no depende de ti. Me dice el Señor, somos ministros competentes del nuevo pacto. Ministros competentes del fluir de Dios. Y esa competencia no depende de nosotros, depende de Dios. Así de que nada más dile amén al Señor. Si te quiere usar, dile amén. Si te dan una función, esa función es espiritual, dile amén a lo que Dios quiere hacer. Si te ponen a hacer algo espiritual, si Dios te pone a hacer algo espiritual, solo hazlo, sale de tu compromiso y has cumplido con el Señor. Has cumplido con el Señor. Sentires viene dando el Señor a tu vida. El Señor te viene dando sentires y oro en el nombre de Jesús que logres interpretar los sentires que Dios trae a tu corazón. Oro en el nombre de Jesús que logres interpretar los sentires que Dios viene poniendo a tu vida. Empieza el Señor a darte sentires, cosas poderosas. Me muestra el Señor que Él empezará a moverse en tu vida y no será tu vida sola, será a través del Espíritu de Dios. Y si no lo logras interpretar, solo dile amén, amén, amén a las promesas del Señor. En algún punto tienes que empezar. En algún lugar tienes que empezar y es bueno empezar desde abajo. Así es de que si el Señor en estos días empieza a darte algo, exprésalo, dilo, compártelo, porque el Señor no vuelve, la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra del Señor no vuelve vacía. Hoy declaro en el nombre de Jesús que esta palabra se cumpla en tu vida al 100 por uno. Traerá cosecha al 100 por uno y esta palabra yo la comparto desde corazón a través del Espíritu de Dios. Bendigo tu vida, bendigo tu corazón. Tú eres importante para el reino de Dios. Eres pieza importante para el reino de Dios y el Señor obrará en ti y a través de ti. Hoy te bendigo y declaro que en noche de día viernes no pierdes el tiempo, conectas con el Señor. No pierdes tu tiempo,
conectas con el Señor. Hay poder en el nombre de Jesús y hay poder en el Espíritu Santo. Y ese poder viene siendo dado a tu vida. Poder, poder, poder yo necesito. Padre, bendigo a esta gente que son nuestra familia. Bendigo a esta gente que oyen y dicen amén a tu palabra. Les bendigo y declaro que esta palabra se cumple a perfección en sus vidas. Los bendigo y declaro en el nombre de Jesús que esta palabra no solo impacta sus corazones, sino que se empezará a cumplir. Siento la gloria de Dios moverse y siento el poder de Dios derramándose sobre tu vida esta noche, en el nombre de Jesús. Allí donde estás, no lo entiendes, no lo tienes que entender, solo di amén. No lo puedo interpretar, ¿sabes qué? No te preocupes, solo tienes que decir amén. Somos ministros competentes del nuevo pacto y esa competencia depende de Dios y no de tu vida. Esa competencia depende de Dios y no de tu vida. Dice el Señor, Él confirmará lo que tú hagas. Le pondrá un respaldo al mover de Él en su vida, en tu vida. Y entenderás que tú eres nada más vaso de barro. Declaro en el nombre de Jesús que Dios te empieza a usar, te empieza a utilizar y empieza a moverse en tu vida. Bendecimos a muchas personas. Ana Aide, bendiciones. Leticia Cruz, hermana, bendiciones. Gracias por estar ahí. Les bendecimos a todos y declaramos que el Señor les bendice. Willy Nungaray, Dios te bendiga. Willy, eres hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. ¿Y sabes qué? Instrumento de Dios. Instrumento de bendición. Willy Nungaray, no le digas no al Señor. Dile amén a lo que Dios quiera hacer en tu vida. Karina Alvarado dice amén, usa mi vida, Dios te bendiga. Karina Alvarado, Dios me la bendiga. Luis Fraire dice amén. Hermano Fausto Pérez, Dios me lo bendiga, está conectado, Dios me le bendiga. Vilma Bernal, mi suegra está conectada, bendiciones, dice amén. Estoy al servicio de mi Padre y Dios la usará más y más. Ana Aide dice amén a las promesas del Señor. Tomás López dice, yo siento una bendición. Bueno, hay más gente conectándose. Un cordial saludo a todos los hermanos que nos conocen. Bendiciones a más personas. Dios es fiel. Les amamos a todos. Quiero finalizar declarando la bendición de Dios en tu vida. Padre, gracias por más personas conectadas. Señor, bendíceles grandemente. Guárdales, que este fin de semana sea un fin de semana en bendición. Que este fin de semana sea un fin de semana lleno de bendición para todas estas familias. Hay familias representadas y les bendecimos. Gracias por estar conectados. Hermana Katy Dulce, bendiciones. Hermana Katy Dulce, Dios me la bendiga. A cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Más personas que estuvieron conectadas, gracias por estar ahí. A todos aquellos que van a ver el video, gracias por estar ahí. Dale compartir al video y te bendecimos de parte del Señor. Dale compartir al video y Dios bendecirá más y más tu vida. La palabra del Señor es fiel, escrita está, escrito está. Y porque está escrito, se va a cumplir. Dios es fiel. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en día domingo a las 10:30 de la mañana. Va a ser una bendición conectar de nuevo. El mover de Dios empezará a fluir más y más en tu vida. Gracias por estar ahí. Gracias a todos, hermanas y hermanos de la iglesia. Dios les bendiga. Familiares y amigos, Dios les bendiga. El Señor te alcance y llene tu corazón de paz. Gracias por acompañarnos. Amén. We are the Thrivers, women with metastatic. I never thought that earning ¿Cuántos quieren más do Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren más do Espíritu Santo? Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Vuelvo a su gloria en ese lugar, toda terra tem que adorar. Ressuscita os mortos e sana os enfermos pelo teu poder.
repousa sobre ti, milagres acontecem, impossíveis acontecem.